Listo, Ya ya inició. empezamos, ya empezamos la grabación. Pues, pues adelante, comenzamos. Muchas gracias primeramente al doctor Domínguez por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y a todos quienes nos acompañan. La dinámica de la mesa ya la conocen, no está de más, creo yo, repetirla. Vayan colocando sus nombres completos con sus correos electrónicos, por favor, en el chat de aquí de la sesión, para que nosotros emitamos su reconocimiento digital. Les pido que sean cuidadosos en la manera en que escriben sus nombres completos, porque tal cual aparezcan en el chat, será de la misma forma en que aparezcan en sus reconocimientos. Por favor. Agradeceremos, ya lo decía, al doctor Domínguez, porque tiene un evento a las 6 y aún así, aunque tenía una agenda apretada, bueno, aceptó estar con nosotros, así que nuevamente muchísimas gracias. La mesa, bueno, su ponencia, su trabajo lo va a desarrollar en aproximadamente media hora. Saben que aquí privilegiamos el que ustedes puedan tener diálogo con nuestros invitados, así que en media hora el trabajo del doctor, después media hora para que entable conversación con ustedes. Les pediríamos, por favor, que sus intervenciones, sus preguntas, comentarios fuesen muy sintéticas, no más a 2 minutos, para que pudiesen tener un diálogo lo más nutrido posible, ¿no? Sin más que decir, pues bueno, el doctor Gabriel Álvarez será el encargado de llevar la sesión el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Omar, por la introducción, la presentación, y agradecerle a Raúl por la presencia, por hacernos un espacio en su agenda para conversar el tema pues, que ahora nos convoca, que es a 200 años de la consumación de la independencia, y dándole pues un enfoque educativo. Raúl ya nos explicará más adelante cómo lo va a hacer. Mientras, pues les leo la semblanza. El nombre completo es el doctor José Raúl Domínguez Martínez. Él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, este es de la UNAM. También es profesor de asignatura en la misma Facultad de Filosofía y Letras. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Autor de diversos libros, entre los que cuentan Historia de la Física Nuclear en México, 1933-1963, La Ingeniería Civil en México, 1900 a 1940, Análisis Histórico de los Factores de su Desarrollo, también Historia General de la Universidad Nacional Siglo XX, 3 volúmenes, coordinador y autor de 2 capítulos. Y es autor pues, de distintas publicaciones en revistas indexadas, publicaciones hemerográficas. El doctor Raúl, bueno, como ya comenté, él es investigador de la UNAM, con una amplia trayectoria, y puedo presumir de que con el paso de los años, desde que lo conozco a la fecha, pues se ha hilvanado una amistad bastante consistente, de la cual pues ahora me puedo yo jactar. Raúl, pues muchísimas gracias por haber aceptado. Raúl es una persona muy amable, muy generosa, con un capital cultural impresionante, ya lo van a escuchar a continuación. Y Raúl me habías comentado que media hora, o hemos platicado que una extensión de unos 30 minutos, y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Un diálogo contigo, ¿no? Con base a todo lo que tú nos vayas a conversar a continuación, y terminamos a las 6 en punto. Pues te agradecemos mucho, estimado Raúl, y muchísimas gracias también a todos los que nos hacen el favor de conectarse aquí con nosotros. El Grupo Multidisciplinario de Académicos Aragón les agradece profundamente. Y sin más preámbulo, pues Raúl, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, desde luego quiero empezar por decirles que para mí es de verdad un gusto y es un honor estar con ustedes. Pero además de las cuestiones personales, quiero poner énfasis en lo siguiente, que tiene que ver ya con el material que quiero abordar. Miren, estoy convencido y estoy tratando de poner esto en práctica en la Facultad de Filosofía y Letras, de que tenemos que gestionar una transformación en el campo de la educación bajo criterios que sean criterios bien fundamentados, sólidos, coherentes y muy bien analizados. Y entre otras cosas, me parece que
esta perspectiva tendría que basarse en una mejor comunicación interdisciplinaria y en este caso de manera muy particular entre las personas que se dedican al asunto educativo y los historiadores, porque parece en esta visión de tener estancos del conocimiento separados, que tiene también que ver con lo que quiero tratar con ustedes y que no es gratuita, que las áreas de conocimiento aparecen como separadas y sin ningún intercambio, sin ningún flujo operativo entre ellas. Y yo creo, particularmente en iniciativas como las de ustedes, que sí sería muy conveniente que nosotros tendiéramos puentes para mejorar esta situación. Yo estoy convencido de que el estudio de la historia es uno de los estudios más importantes que puede tener una sociedad como la mexicana, porque, claro, no voy a repetir lo que todo el mundo sabe y las frases de Cicerón ya tan gastadas como maestra de la vida, etcétera. No, yo quiero referirme al conocimiento de la historia desde dos aspectos. Uno, como un lenguaje similar al lenguaje de las matemáticas o al lenguaje de la literatura. Y en otro aspecto, quiero decir también que la historia es la posibilidad por excelencia de conocernos a nosotros mismos y en la medida en que seamos capaces de conocer nuestras propias realidades, actuar sobre ellas. Porque a mí me parece, haciendo un repaso, una revisión muy general de los grandes momentos educativos que hemos tenido en México y de pedagogos de muy alta jerarquía que hemos tenido en México y de propuestas realmente creativas y audaces, que tal vez el problema es que, bueno, el problema fundamental obviamente es que las escuelas no son de nosotros, eso es lo básico, ¿no? Pero en lo que a nosotros compete, que no hemos logrado hacer un análisis real a detalle de las características específicas de la sociedad mexicana, lo cual, desde mi punto de vista, se tiene que definir de manera inevitable a través de la historia y no a través de modelos abstractos, sean propios o importados del exterior. Porque el estudio de la historia hasta ahora, y justamente voy a usar el tema de la independencia para ejemplificar lo que quiero decir. El estudio de la historia que nosotros hemos conocido es un estudio que ha neutralizado estas dos características a las que me refiero. Ni nos ha permitido desarrollar un nivel cognitivo creativo, un nivel cognitivo de recreación, de análisis y de crítica, por supuesto, pero tampoco nos ha permitido un conocimiento real de nosotros mismos. Me parece que seguimos dando palos de ciego en lo que se refiere a nuestra propia identidad. Hay un libro famosísimo de Octavio Paz que se llama el laberinto de la soledad, en el cual, bueno, no quiero meterme mucho en eso. Yo no estoy de acuerdo porque
la realidad histórica que nos define es concreta y es específica y es diferenciada y da explicaciones sobre cuestiones que nos han explicado de una manera completamente torpe. Una de esas explicaciones es precisamente el asunto de la independencia. Quiero comentarles que yo, cuando hace muchos años, cuando estaba yo empezando mis estudios, a mí, yo me grabé en la cabeza el hecho de que Miguel Hidalgo era el padre de la patria, y un día, muchos años después, me hice una pregunta que a mí, tuve datos que me saltaron. ¿Cómo puede ser padre de la patria una persona que murió 10 años antes de la consumación de la independencia? O sea, ¿en qué sentido es padre de la patria, no? Bueno, esto desde luego me recuerda en el campo de la historiografía a un autor que escribió un libro que se llama Los Héroes, y que es una propuesta que parece que aquí en México tenemos de manera tácita un gran amor por este autor. Porque la historia que nos han presentado es la historia de los héroes. Esto para mí representa varios problemas. El problema principal es que los héroes no son más que personajes que participan en un proceso y que cumplen una función específica, pero no es al revés. No son ellos los que definen el proceso, es el proceso el que los define a ellos. Vaya, el hecho de que don Miguel Hidalgo y Costilla haya muerto 10 años antes de la consumación de la independencia me hace a mí pensar muchas cosas. Bueno, ahora ya no, pues, ¿no? Pero me puse a pensar en varias cosas sobre este asunto. Y es que tiene un valor de carácter político y de carácter ideológico presentar la historia de esta forma, que es incuestionable. No en balde, Porfirio Díaz mandó a hacer la columna famosa esta del Ángel de la Independencia, y no en balde las efemérides y las estatuas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que pasa, el problema con presentar una visión de esta naturaleza, es que no nos permite entender qué es lo que realmente pasó. Y yo creo que en la historia, como en cualquier otra área científica, si nosotros no tenemos los datos empíricos relacionados orgánicamente para dar explicaciones fidedignas, pues entonces ese conocimiento se convierte en otra cosa, como la hemos convertido en una especie de tienda de antigüedades, en una efemérides y en un acopio finalmente de nombres y fechas que tienen como base, esto lo he dicho en muchos foros y lo repito ahora, el tipo de educación que prevalece en México hoy en día, a pesar de todas las reformas, es una educación que tiene raíces escolásticas, y es una educación que nos impusieron los españoles en un momento crucial de la historia, de la nuestra, por supuesto, por la conquista, pero también la de ellos, porque se estaba verificando el tránsito del feudalismo al capitalismo. Y entonces nos impusieron un modelo de antiguo régimen con todas las modificaciones que ustedes quieran, pero que sigue teniendo en esencia, ese lastre que funcionaba para la época feudal y sigue funcionando para sociedades preindustriales y colonizadas, como es el caso nuestro, y que es el conocimiento con base en la memoria. Es decir, nosotros hemos convertido a la historia en un ejercicio de memoria. Nos tenemos que aprender los nombres y las fechas
Miren, yo me acuerdo mucho, ya estoy diciendo muchas cosas y me parece que voy a rebasar o me voy a tener que apretar mucho en el tiempo. Yo me acuerdo mucho de una pregunta de examen final que me hicieron en la escuela preparatoria número 4, en un examen final, en la materia de literatura universal, en donde me preguntaron, como pregunta para evaluar el examen, quién era el autor de Don Gil de las Calzas Verdes. Bueno, yo los reto a que den una respuesta a esa pregunta. Pero miren, lo que yo quiero decir es que saber quién es el autor, es Tirso de Molina, por cierto, quién es el autor de Don Gil de las Calzas Verdes, no me parece que realmente tenga ninguna importancia, ni me parece que nos beneficie en ningún sentido, como sería el caso de preguntarnos cuál es la trama de Don Gil de las Calzas Verdes. ¿Sí me escuchan? Sí lo estamos escuchando. Aunque se ve otra persona. Sí, es Sí que algo es. ocurrió aquí que no entiendo. Bueno. Listo. Ok. Bueno, será interesante ubicar a Don Gil de las Calzas Verdes en un contexto y en la trama interna del lenguaje literario y no preguntar quién es el autor. Y así en historia, o sea, si a mí me preguntan sobre cómo fue la independencia de México, me remiten a hablar del cura Don Miguel Hidalgo y Costilla. O sea, lo cual significa que no tengo absolutamente ninguna capacidad de comprensión del proceso de independencia. Y ahí, miren, yo les puedo decir citar una serie de datos sobre la independencia que parecen no solo datos aislados, sino datos inconexos. Por ejemplo, el hecho de que los insurgentes, que son los promotores de la independencia, los insurgentes, hayan prácticamente quedado extintos en 1816. Aquí, por ejemplo, pienso en el cura Morelos y Pavón, sentenciado a muerte 2 veces, lo que desde luego me da a pensar en la enorme fe que tenían entonces los jueces por el fenómeno de la resurrección, porque miren que condenar 2 veces a muerte a una persona, pues, bueno. El caso es que una vez muerto el cura Morelos y Pavón, los insurgentes que quedaron a flote, poco Mier Terán, Vicente Guerrero, pero el movimiento insurgente se extinguió. ¿Qué conexión existe entre ese movimiento y después cómo lo retoman grupos que originalmente eran enemigos de ellos? Eso parece otra cosa inaudita, ¿no? Quiero decir, si no nos explicamos el proceso, parece que se trata de cuestiones inconexas y contradictorias. ¿Cuántos años transcurren entre Mier y Terán, el último de los insurgentes en activo, y el famoso abrazo de Acatempan, ¿no? Bueno, son varios años. ¿Y cómo es que estas y cómo y por qué se asocia con el último de los que quedaban de los insurgentes originales, que era Vicente Guerrero, conocido como un general invicto? Pero miren, yo diría que era invicto simplemente porque ya no luchaba. Se fue a esconder a las montañas de Guerrero, a alimentarse de iguanas, y realmente su papel, ya era totalmente irrelevante en el proceso. Y entonces ocurre un reavivamiento de la insurgencia, pero ahora por conducto de ex
funcionarios realistas que se asocian con Vicente Guerrero y finalmente triunfa la independencia y México es una nación completamente distinta a partir de 1821. Todo esto que yo les he dicho no es falso, pero es falso en la medida y en el sentido en que está totalmente inconexo y además omite otras variables que de no tomarse en cuenta no le dan ningún contenido explicativo y ningún sentido a lo que les estoy diciendo y a lo que está escrito en los libros de texto. No es porque yo lo diga, es que si ustedes revisan cualquier libro de texto, aparece de esta manera bizarra, enigmática, confusa y totalmente estéril en cuanto a su capacidad explicativa. Bueno, yo lo que estoy proponiendo es que nosotros enseñemos y estudiemos la historia como un proceso orgánico, como un proceso de larga duración, como decía Brodel, y como un proceso complejo en donde intervienen muchas variables. Yo no creo que podamos entender la independencia si no atendemos a la historia europea, que finalmente es la determinante. Porque, miren, les voy a poner este par de preguntas con Costilla cuando dio el famoso grito de independencia, él empezó el grito diciendo lo siguiente: viva Fernando VII y viva la Virgen de Guadalupe. Y yo les pregunto, ¿cómo es posible que se haya dado un grito de independencia exaltando los dos baluartes de nuestro encadenamiento a nuestro carácter colonial por parte de los españoles? O sea, es una cosa pues que parece contradictoria, ¿no? Otra pregunta que me parece que es muy sugerente en términos de qué tanto nos podemos explicar así la historia es el hecho: ¿cómo es posible que todos los liberadores, todos los militares que participaron en la independencia latinoamericana la hayan alcanzado en la misma fecha? Eso es otra cosa asombrosa, porque uno diría, bueno, pues a lo mejor como hizo Carlos Slim hace algunos años, que reunió en Cancún a una serie de empresarios latinoamericanos, supongo que para lubricar mejor sus negocios, ¿no? Algo así haya ocurrido en la independencia y se hayan reunido de manera clandestina San Martín, Bolívar, los insurgentes, etcétera. O sea, son coincidencias que no son coincidencias y que si no tomamos en cuenta otros referentes, pues estamos esterilizando el conocimiento histórico. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con muchos factores que no están en el contexto mexicano. Las invasiones napoleónicas a la península ibérica, que eran la ola expansiva de la Revolución Francesa, encabezadas por Napoleón Bonaparte, y que determinaron la caída de Carlos IV y Fernando VII. En Portugal ocurrió una cosa, por cierto, muy curiosa, porque Brasil se independizó porque el rey de Portugal simplemente, nada tonto, se fue a refugiar a Brasil y automáticamente Brasil fue independiente. Pero en el caso nuestro, lo que ocurrió es que Napoleón Bonaparte puso a su hermano como gobernante de España, y en ese contexto se producen los levantamientos. Regresa Fernando VII
y otra vez la ola expansiva del capitalismo de Europa Occidental, ola expansiva, que tuvo lugar en 1820, otra vez vuelve a decapitar el gobierno español, a instaurar un gobierno liberal, ¿no? Y en ese contexto, y no tiene que ver con la fuerza militar de los insurgentes, es en ese contexto en el que se produce la proclama de independencia, que fue perfectamente aprovechada por los grupos que consumaron la independencia. Quiero hacer una reflexión porque estoy viendo el horario y no quisiera extenderme más, aunque es un tema sumamente amplio y que si me invitan en otra ocasión, con mucho gusto lo podemos tratar más a detalle. Esta ola, ese empuje no, tampoco quiero decir de la Revolución Francesa, porque sería otra vez caer en la explicación de los héroes. No, de la Revolución Francesa como proceso, como una génesis del capitalismo, como la caída del imperio napoleónico y el intento de el Congreso de Viena y el restablecimiento de las monarquías, etcétera, pero en Europa ya está el germen del capital, de la burguesía aspirando al poder, lo que no ocurrió en Nueva España. Por eso, exactamente por eso, lo que se dio en la Nueva España es un remedio que no tiene que ver con la ola expansiva del capitalismo. Miren, me gustaría mucho abundar en esto y por la premura del tiempo no se puede, pero les voy a decir cuál es mi conclusión sobre este proceso, que me parece que es algo sobre lo cual pues sí deberíamos tomar mucho en cuenta. ¿Qué es lo que realmente cambió con la independencia en México? Porque si ustedes analizan la estructura económica, la posesión de la tierra, el régimen precapitalista, la sobreexplotación de la mano de obra campesina, la supervivencia de una sociedad jerarquizada al estilo de la India en diferentes castas, en donde los dueños originales de este país ocupaban las posiciones que en la India ocupan los sudras, o sea, lo más bajo de lo más bajo. Eso no cambió. Eso no cambió. Lo que sí cambió es que los criollos, que eran los hijos de los españoles, que originalmente mandaban, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Todo el proceso de expoliación de la riqueza que se producía aquí, esos hijos de criollos, insisto, hijos de los españoles, pues simplemente vieron la oportunidad y dijeron, no, mejor que la riqueza se quede aquí, compañeros, pero fuera de eso, y lo que eso implica en el sentido de legislación, de aparatos políticos, etcétera, pero en lo que realmente define a nuestras sociedades, que son las estructuras económicas, eso casi no cambió. Ojo con eso. Eso casi no cambió. Si ustedes ven estudios más o menos recientes sobre el tema de la Revolución Mexicana, ocurre lo mismo. Lo que cambió fue realmente poco en términos de la estructura económica. Miren,
en la primer constitución que se aplicó, porque hay una constitución que hizo Morelos y Pavón que se llama la Constitución de Apatzingán. Imagínense ustedes qué relación puede tener esa constitución con el liberalismo capitalista, que el artículo número 1, si no es que el número 2, dice que la religión católica es única y obligatoria para todo el país, sin tener en cuenta que en Estados Unidos no hubo una revolución de independencia porque no hubo una conquista. En Estados Unidos lo que hubo fue simplemente que se trasladó la burguesía inglesa a Norteamérica, entonces con diferentes sectas protestantes, y eso es el federalismo burgués y liberal que aquí no se podía hacer. O sea, son una cantidad de variables que en el estudio tradicional de la historia no se toman en cuenta y que me parece que sí hay que tomar en cuenta. Y lo primero que habría que hacer es descartar la idea de una enseñanza que tenga como fundamento la mnemotecnia, la memorización, la acumulación absurda y totalmente inútil de nombres y de fechas, para privilegiar la comprensión de un proceso complejo que sí da realmente explicaciones. Ahora, esto supone una serie de cambios. Uno de ellos es que tendríamos que hacer una nueva historiografía. Y para esto me parece que sería imprescindible que tuviéramos una comunicación más orgánica entre historiadores y pedagogos. Eso es fundamental. Y esto para promover en un futuro, porque ya no creo que ya no debe tratarse ni de balandronadas ni de buenas ideas, para promover una reforma a planes y programas de estudio que haga propuestas factibles sobre la base de conocimientos reales. Estoy excedido en unos minutos y entonces le pregunto a mi querido amigo Gabriel qué procede, si sigo hablando o tenemos preguntas o qué hacemos. ¿Qué opinan Jorge y Omar? ¿Podemos todavía extender unos pocos minutos más? Sí, claro, sí, es que está bien interesante, sí, claro. Está muy interesante, Raúl, por Sí. favor, sigue, continúa, por favor. 5 minutitos más para que terminen de formular preguntas. Ok. Bueno, lo que pasó con la independencia, entre otras cosas, si ustedes me perdonan el mal léxico que yo utilizo, en vez de reivindicar a los indígenas, les pusieron en la madre, porque el gobierno español, conscientes del daño terrible, sustancial, demoledor que le habían hecho a la población indígena, los tenían en un estatus especial. Y los señores que gestaron la independencia, haciendo el remedo del liberalismo europeo, que vaya, no solo no era aplicable en ese momento, sigue sin ser aplicable en este momento todavía, haciendo el remedo de las fórmulas que se habían inspirado en la Revolución Francesa y después en la independencia de los Estados Unidos, hacen modelos para un país en donde realmente no tenía absolutamente ninguna viabilidad. Uno de los eventos estelares de la independencia, ya en vísperas de la consumación, es un evento muy poco mencionado, y perdón, voy a tener que decir otro calificativo muy, muy estúpidamente omitido, que es este evento conocido como la conjura de la profesa,
en donde se reúnen ante la posibilidad de llevar a buen término la independencia, asociándose ideológicamente, porque no hay en ningún otro sentido, ideológicamente con el único insurgente que quedaba de pie, que era Guerrero. Se reúnen en el convento de la Profesa, que es precioso, aquí en la Ciudad de México. ¿Quiénes se reunieron para ponerse de acuerdo y apoyar ese último jalón independentista? Pues las élites novohispanas, ni más ni menos. Si ustedes creen que invitaron a los representantes indígenas, a los campesinos, a los etcétera, 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 no. En esa reunión estuvieron presentes las élites políticas, las élites económicas fundamentalmente y las élites sociales, encabezadas por el alto clero, que ha habido clero decente, pues a lo mejor alguien no me lo cree, pero sí, ha habido, de repente, en la historia ha habido clero decente. No me parece que es el caso, porque aquí lo que ocurrió en la conjura de la Profesa, en donde se seleccionan a Iturbide, ahora sí que nuestro Simón Bolívar, hágame el favor. Lo que ocurrió en esa reunión es que se pusieron de acuerdo para ver cómo se iban a repartir el pastel, ni más ni menos. O sea, la idea de un México independiente y de una revolución social y de restituir la dignidad de las comunidades indígenas, vaya, hasta el día de hoy eso no tiene lugar. Entonces, sí creo, termino ya, sí creo que es indispensable, es urgente que nosotros abramos una nueva perspectiva de la historia que tenga dos puntos fundamentales. Uno, que sea real, o sea, que nos explique los procesos realmente cómo ocurrieron para entender qué es lo que somos. Y otra, que podamos hacer a un lado de una vez por todas una historiografía que nunca ha estado de nuestro lado. O la han escrito, o la han escrito en el extranjero los países imperialistas, o la hemos escrito aquí y ha sido aprovechado por los gobiernos totalitarios que hemos tenido desde Agustín de Iturbide. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, ha sido una justificación al uso y abuso del poder, pero que no nos ha beneficiado realmente a los mexicanos. Y yo creo que lo que tendríamos que aspirar ahora es a una nueva historiografía que sea a favor de nosotros, con conocimientos producidos desde nuestra óptica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Raúl, por tus palabras, por tu conversación muy enriquecedora, con muchos datos que sin lugar a dudas nos convocan a reflexionar y a repensar la historia de México desde la independencia, desde otro punto de vista, como lo señalas tú, como los procesos, ¿no? Retando sobre todo estas visiones por parcelas, ¿no? De la historia, y desconectadas, y personajes inconexos. Y la verdad, muy enriquecedora tu plática, estimado Raúl. No sé si alguien Gabriel, perdón, voy a hacer una interrupción breve. De acuerdo. Adelante. Una cosa que nunca me había yo podido explicar es cómo es posible que estén enterrados como hermanos Venustiano Carranza y Francisco Villa, como si fueran los gestores de la revolución, cuando el uno mandó matar al otro. O sea, bueno, perdón. Nada más para... Muchas gracias, Raúl. Si están de acuerdo, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si tenga alguien de los aquí presentes alguna pregunta o comentario que le quieran hacer al doctor Raúl. Yo estoy bien emocionado y lamento mucho que el tiempo se haya ido volando. No sé
Giorgio, amigo, si hay algo en el chat. Si no, sí me gustaría preguntarle algo al doctor Raúl. No hay nada en el No. chat y pues yo creo que sí lo vamos a tener que invitar para que nos dé una plática más amplia, que haya más tiempo Bueno, Sí. sobre estos temas. A mí me llamó mucho la atención porque me recuerda, por ejemplo, una tesis de Emanuel Wallenstein, Ajá. cuando habla sobre lo que implica la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y otro tipo de acontecimientos, pues magnánimos, ¿no? De la historia. Y una de las cosas que él reitera en muchos momentos al hacer este análisis, digamos, procesual de lo que es la historia, es que lo que observa o lo que ha observado, basándose en muchos pensadores más, ¿no? Muchos historiadores más, es que realmente lo que sucede en esos grandes acontecimientos o que se han instaurado en la historia o se han escrito en la historia como los grandes acontecimientos, realmente lo que hay es un efecto Lampedusa, ¿no? Y ese efecto Lampedusa se refiere a que todo cambia para que todo siga igual, finalmente. Y eso es algo que él siempre, al menos en toda su obra, siempre trató de como señalarnos, ¿no? Este marxista de los sistemas, siempre señalaba, hay que tener mucho cuidado con este asunto, porque pareciera ser que hacemos grandes cosas y a la mera de la mera simplemente siguen las cosas del mismo modo. Y me Sí, gustó muchísimo todas las reflexiones que nos estaba planteando el doctor Raúl, porque también me recuerda, pues por supuesto, algunas perspectivas del decolonialismo, por supuesto, ¿no? Que saben o han tratado de analizar que ciertas cosas que se han escrito sobre la historia realmente tienen olvidos fundamentales que no nos permiten entendernos en las dimensiones que deberíamos de entender los procesos que se estaban dando. Y, por ejemplo, recuerdo mucho algo que decía Monsiváis, dice, termina la independencia de México y lo que se convoca, los poderes en ese momento que quedaron, las personas que quedaron en el poder, convocan al ver toda esta fractura, todas estas situaciones que estaban conmocionando al país, se convoca a través de los intelectuales crear un tipo de santoral laico. Pero ese santoral laico deja fuera infinidad de personajes y infinidad de personas que tal vez no tenían la posibilidad de aparecer como parte de la historia, pero que realmente fueron fundamentales. Y esto sería una pregunta que yo le haría entonces al doctor Raúl, o sea, ¿qué, ya no lo comentaste, pero si gustas ahondar más en esto, ¿qué tan grave es omitir, silenciar, forcluir este tipo de acontecimientes, de personajes, de gente que realmente fueron los protagonistas y en su lugar colocar estampas, ¿no? Como decía Monsiváis, un tipo de santoral y que realmente ni siquiera son las personas tal cual como fueron en su momento, sino que están adornadas, por supuesto, con el anecdotario, como si, con el gran heroísmo, etcétera, etcétera. O sea, con la ¿qué tan parafernalia, grave ¿no? y qué repercusiones tiene esas? Claro que sí. ¿Qué repercusiones tiene esa parafernalia histórica que muchos o algunos no la han comentado, pero me gustaría conocer tu opinión? Sí. ¿Podría preguntar algo rápido antes de que contestara el doctor? ¿Sí? Claro que sí, sí, de una vez. Sí. Sí, mire, a mí me gustaría saber qué fue. Usted decía que en este Congreso de la Profesa se repartieron el pastel. ¿Cómo le fue a la educación en esa repartidera del pastel, oiga? Porque, o sea, ¿qué ganó, qué perdió, ¿no? la educación en ese momento de la historia para nuestro país? Tengo recuerdo que en 1823 es cuando llega se funda el sistema Lancasterian, la compañía Lancasterian acá en México, pues, pero no recuerdo que existan como que eventos, no sé cómo llamarle, sucesos relevantes por parte de un Estado que se interesase por la educación pública, pues, ¿no? Por ahí de 1829, creo que Vicente Guerrero, en la administración de Guerrero, por ahí se intentó lanzar un plan de educación, un plan nacional de educación, y que creo que no pegó, y ya después sería hasta una reforma de 1833 con Valentín Gómez Farías, ¿no?
que es una de las primeras reformas, digamos, que pondría en pugna el conservadurismo versus el liberalismo, pues. Pero entre esta reforma del 33 y la firma del Tratado de Córdoba, que es con el que se reconoce a México como país soberano, en el ámbito de lo educativo, ¿qué aconteció? ¿Qué sucedió? Eso es lo que me inquieta. Y una segunda pregunta, oiga, el uso que hoy hace de la historia, o no sé si de la historia, pero al menos que hoy el gobierno de la 4T que hace de algunos personajes que han sido emblemáticos en esta parafernalia tal vez de la que nos hablaba Jorge, ¿cómo la definiría usted? ¿Qué opina? Ensalzan a Benito Juárez, Emiliano Zapata, a Lázaro Cárdenas, y señalan y excluyen a Porfirio Díaz, ¿no? No sé, este uso, si valga la pena llamarlo así, político de estos personajes, ¿cómo lo lee usted? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece? Sería esto fundamentalmente. Gracias. Perdón, Ya para doctor Raúl, antes de Ajá. decirle, quisiera leer algunos comentarios que están comentando en el chat. Claro. Antes de darle la palabra, un momentito rápidamente. Por ejemplo, Patricia Hurtado dice que encontramos en verdad una gran cantidad de incongruencias o desajustes desde una lógica fundamental a lo largo de lo escrito en los tiempos históricos del país. Muy interesante, significativa y precisa la conducción de la ponencia. Felicitaciones totales. Hay tanto al respecto que el tiempo para estos espacios y charlas de estos temas son siempre insuficientes. Mil gracias. Y bueno, una disculpa enorme por la intromisión técnica de ese. Muy bien, eso es lo que nos comenta también Patricia. Y ahora sí, doctor. Hay una de Mario Díaz. Mario Díaz, a ver, por favor, sí. Sí, dice, ¿podría el doctor Raúl dar una opinión sobre el trabajo de Luis Villoro, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia? Muchas gracias y saludos cordiales. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Villoro, excelente, claro. Miren, hay una cuestión que se menciona muy poco, que se considera muy poco en el campo no solo de la historia de la educación, sino de la historia en general, que tiene que ver, o sea, nosotros fuimos colonizados por una potencia europea. Europa occidental, no ha sido colonizada desde la caída del Imperio Romano hasta nuestros días. Ninguna potencia ha colonizado, extranjera, quiero decir, ha colonizado a Europa. Entonces Europa ha podido transcurrir, Europa occidental, ha podido transcurrir dentro de los términos de su propia lógica. Eso no ocurrió aquí, obviamente, ¿no? Y entonces, esto que voy a mencionar me parece que es de una importancia crucial, porque a nosotros nos impusieron una religión y nos impusieron una epistemología y nos impusieron un aparato educativo que es heredero de la tradición escolástica de la Europa nobiliaria. Yo creo que ya nadie en su sano juicio pensaría en que hay verdades eternas, pero uno de los instrumentos operativos de esta ideología era precisamente el hecho de que al existir, podíamos descubrir verdades. Quiero decir, no se podían, los seres humanos no podíamos crear verdades, sino únicamente acceder a ellas por virtud de la revelación. O sea, pero lo que sí permanece es justamente que si son verdades eternas, lo único que tenemos que hacer es memorizarlas, aprenderlas de memoria y repetirlas de manera acrítica. Cuando esto estaba ocurriendo en España, porque España frenó este proceso gracias a la conquista, que como lo digo cada vez que tengo oportunidad, España se sacó la lotería con la conquista de América y dejaron de esforzarse
simplemente dejaron de esforzarse. Y si algún español me está escuchando, pido disculpas, a mí España me encanta, pero esto es historia, ¿no? Lo que pasó es que en otros lugares de Europa, principalmente en los Países Bajos y en Inglaterra, se estaba desarrollando una nueva epísteme, una nueva concepción que tiene como fundamento la empiria. Y entonces aparece un libro fundamental, John Locke, que me parece que debería ser obligatorio leer ese libro y estudiarlo para los pedagogos y para los historiadores, ¿no? Que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. Y que el libro empieza diciendo que no existen verdades eternas, que todas las verdades se van conociendo por medio de la experiencia, ¿no? Un nuevo horizonte que en México, ojo con esto, en México no ha tenido lugar hasta el día de hoy, no ha tenido lugar. Analícenlo desde los estudios de la historia de la educación y ha sido siempre la historia como repetición de verdades eternas, aunque no exista lo eterno. Bueno, la muerte es eterna. ¿Y saben lo que pasó con el texto de John Locke aquí? Pues simplemente que aquí y en España, que formó parte del Index Prohibitorum, ¿no? De libros que estaban absolutamente prohibidos bajo amenaza de la Inquisición, ni más ni menos. Quiero ver quién era el guapo que se lanzaba a desafiar semejante protectorado de la verdad, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que las personas que ejercen como autoridad pedagógica, que son las personas que tienen, digamos, la cercanía operativa con los dueños de las escuelas, es decir, con el poder. Miren, ya estoy conectando mi próxima conferencia, con el poder. Ellos seleccionan cuáles son los datos que tenemos que memorizar y cuáles son los héroes que tenemos que venerar. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos hecho mutis sobre la persona que consumó la independencia? Eso es inaudito, ¿no? Bueno, quiero decir, tiene una razón ideológica. Yo lo que quiero decir para concluir con este comentario es que ese tipo de educación y ese tipo de aprendizaje tiene dos efectos clarísimos: la resignación y la obediencia. Creo que el aparato educativo mexicano ha estado diseñado desde un principio, ha estado diseñado para implícitamente, porque obviamente no se pone en la exposición de motivos, ¿no? Pero implícitamente ha estado diseñado para estos dos objetivos: la resignación y la obediencia. Y eso es posible en la medida en que no tenemos una conciencia clara, una conciencia verosímil, y al mismo tiempo que no tenemos una conciencia crítica que favorezca una renovación y una puesta en duda de los conocimientos. Pues Muchísimas una gracias, conclusión Raúl. bastante contundente. Sí, caray. Oye, Raúl, qué lamentable que el tiempo sea tan económico, ¿verdad? En esta ocasión, pero ya tenemos tu ofrecimiento, tu promesa de una segunda mesa para poder seguir profundizando con todos estos temas que tú nos estás aquí exponiendo. Yo me quedé con ganas de seguir platicando, sobre todo del planteamiento epistemológico, ¿no? Que
que está de fondo en esta visión de la historia como proceso, porque me parece que ese planteamiento epistemológico es precisamente el puente que puede conectar, como decías tú, a los historiadores con los pedagogos y refundar sobre todo esta forma tanto de enseñar como de aprender la historia, ¿no? Me quedé mucho con ganas de seguir platicando con eso, pero desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. No sé si haya tiempo de algunas últimas palabras. Ahora que abran las cantinas, mi querido Gabriel. Claro que Eso sí. está muy bien. Sí, no, la verdad es que estamos encerrados por la pandemia, bien sabida, pero esa oportunidad no la vamos a dejar pasar en cuanto se pueda. Pues No, no hay que dejarla pasar. Sí, no. Urge una reunión primero en la cantina y luego ahí organizamos la siguiente plática por acá. Sí, o la hacemos. Pues vamos a abrir los micrófonos para darle un fuerte aplauso Sí, al por doctor favor. Raúl y bueno, pues despedirlo porque también ya se tiene que retirar a su siguiente evento. Gracias por invitarme, ¿eh? Oh, gracias, A Al sus contrario, órdenes, doctor, a usted muchas siempre gracias. que gusten, con todo placer. Es Muchas un tema gracias. que me interesa mucho y me gusta mucho que establezcamos este tipo de puentes. Muchísimas Muchas Raúl. Gracias. Para Muchísimas servirles. gracias, Raúl. Nos vemos la próxima. Bueno, Hasta pues, luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estoy dejando de